La muerte no tiene peso en Dragon Ball. A ver. Dragon Ball que he escuchado hasta el cansancio es la de las muertes no tienen peso gracias a las esferas del dragón, la cual supuestamente quita todo tipo de tensión narrativa al poder revertir básicamente cualquier muerte. En muchas obras, A ver. Sí. la Sí. muerte marca el final de un personaje, el cierre de su arco y un punto de no retorno, pero Dragon Ball nunca utilizó la muerte de esa manera, y no porque le reste importancia, sino porque la usa con un propósito completamente distinto. En Dragon Ball, la muerte no funciona como un cierre narrativo, sino como un motor. No es el punto final de una historia, sino más bien el punto de partida de otra. En el video de hoy vamos a ver cómo varias de las muertes más importantes no detiene la trama, sino que la impulsa y obliga a los personajes a moverse, a crecer y a enfrentar. Pero eso qué tiene que ver, weón. Eso pasa también con las muertes en general. Un personaje muere y no reviva. Eso también ocurre en todos los animes, weón. No sé. En One Piece, por ejemplo, cuando se murió Ace, ocurrió. Cuando se murió Jiraiya en Naruto. No sé, cuando se murió Kamin en Gurren Lagann. Ocurre en todos los animes. No, no solamente aquí. enfrentarse a No consecuencias sé, que o no sea. existirían sin ella. Por eso mismo, decir que la muerte en Dragon Ball no tiene Pero eso pasa en todos los animes, o sea, no es exclusivamente de Dragon Ball, o sea, porque hay que darle mérito a Dragon Ball, o sea, y cuando se dice que la muerte en Dragon Ball no tiene peso, la gente se refiere a que si un personaje muere, sabemos que va a revivir. A eso nos referimos, no que no tiene importancia la historia de que va a suceder vainas, no, o sea, ocurren cosas, sí, pero eso no quita de que sabemos que un personaje va a revivir después de morir. Ha quitando, no sé, 5 personajes y ya está, o sea, Eso es analizar la obra bajo parámetros que nunca fueron los suyos. Hoy quiero demostrar que, ¿eh? lejos de ser irrelevante, la muerte es uno de los elementos más importantes de la narrativa de Dragon Ball, pero no por ser permanente, sino por todo lo que desencadena. Por lo que sin más divagación, comenzamos con el video. Comencemos con la primera muerte en Dragon Ball que tuvo un peso narrativo enorme. Bora, el padre de Upa. El indígena, weón. Recordemos que inicialmente Goku comenzó la búsqueda de las esferas del dragón únicamente para conseguir la de 4 estrellas que le había dejado su abuelo, y si bien en dicho trayecto se encontró con la Patrulla Roja, su misión principal no Marico, ¿por qué estos parecen soldados del hombre con bigote gracioso? había cambiado. Finalmente, cuando encuentra la esfera de 4 estrellas, parecía que su viaje había acabado. Sin embargo, en ese mismo instante, aparece Tao Pai Pai frente a ellos y acaba con la vida de Bora, siendo esa muerte el motor de todo lo que vino después. Goku buscando Qué grande era Topa y Pai, marico, pura esencia, el weón. resto de esferas del dragón para revivirlo, prometiéndoselo a Upa. El personaje terminó reviviendo, sí, pero a eso me refiero justamente. En una obra diferente, la muerte de Bora hubiese quedado como un suceso triste y ya está. En cambio, gracias a las esferas del dragón, Goku se embarcó en una nueva misión, Pero eso pasa en todos los animes, weón. La cantidad de muertes que tienen importancia, weón. O sea, pero eso pasa en todo. O sea, no sé. mostrando una faceta del personaje que hasta ese entonces era nueva. Por primera vez, no estaba viajando por curiosidad o por aventura, sino por responsabilidad y por la promesa de revivir a una persona noble que acababa de conocer, promesa que terminó cumpliendo. Y como consecuencia indirecta, la caída de la Patrulla Roja no solo cierra ese arco, sino que siembra las bases del arco de los androides muchos años después. Ahora pasamos a la primera muerte de Krillin, una que me dolió bastante cuando era niño, y si bien se sabía A mí me encanta cómo le pega en la cabeza esa patada, marico, sabroso. que aún podía revivir con las esferas Dios. del dragón, al menos en mí como espectador su muerte sí que tuvo peso. El asesinato de Krillin ocasionó que Goku, totalmente cegado por la ira, fuese detrás de Tamborín estando totalmente agotado por el torneo. Lógicamente fue derrotado con facilidad y es justamente gracias a esa impulsividad y a esa derrota que Goku conoció a Yajirobe, un personaje que tuvo gran peso durante todo el arco de Piccolo. A ver, pero también te voy a decir una vaina. Porque aquí dice que tipo, no, de que uno sabía que iba a revivir. A ver, sí, pero, que para mí ese era el tema, solo podía revivir una vez más. Si se moría otra vez, listo. Esa era la vaina que tenía antes Dragon Ball. Porque te morías una vez, listo, ya. Hasta ahí llegaste. Ahora, en la actualidad no ocurre eso. Hay muchos más métodos para revivir un personaje. de Maku.
Este sería el personaje que ayudaría a Goku a escalar la Torre Karin y así conseguir el Gordel, power-up bro. necesario para más adelante derrotar a Piccolo, y esta muerte se entrelaza directamente con la del maestro Roshi, Chaos y Shenlong. Con la muerte del dios dragón, realmente parecía que no habría marcha atrás y los difuntos se quedarían Marico, qué bolas chavos, weón, si se ponen a pensar. O sea, lo único que hizo fue morirse 2 veces y decirle calvo a Krillin, weón. Y ya está, marico, puto chavo. así permanentemente, es decir, por primera vez ni siquiera las esferas del dragón eran una opción. Sin embargo, el anhelo de Goku por traerlos de vuelta fue el motor que impulsó lo que vino tras la derrota de Piccolo, Karin comentándole sobre Kamisama, el dios de la tierra, dándole también la manera de poder encontrarlo. Resulta que el báculo sagrado que le dio su abuelito fue la clave para poder conocer al mismísimo Mira, marico, los monos, weón. dios de la tierra, por lo que nuevamente Goku cuando no había evolucionado. vemos cómo las muertes de este arco tuvieron muchísimo peso narrativo y sin la necesidad de ser permanentes. Goku motivado Marico, pero es que no entiende el punto, mano. Es que ese no es el punto. El punto no es el tema de si tiene importancia o no, huevón. Ese no es el punto, mano. Hay varios animes donde los personajes reviven, ocurren no muertes, e igualmente ocurre de que pasan cosas importantes debido a esas muertes. O sea, no tiene nada que ver. todo el arco buscando vengar a sus amigos, mientras que por otro lado su profundo anhelo de traerlos de vuelta lo llevó a conocer a Kamisama, quien no solo cumplió su deseo, sino que también lo entrenó para poder enfrentarse a Piccolo Jr. años después. Ahora es el turno del protagonista, quien murió iniciando el arco de los Saiyajin. De más está decir por qué esta muerte tuvo tanto peso. Goku pudo entrenar con Kaiosama, quien no solo le enseñó el Kaioken que le serviría para más adelante humillar a Nappa y a Vegeta, sino que también le enseñó la Genkidama, una técnica con tanto peso narrativo que fue la clave para vencer al enemigo final de toda la obra. Por eso insisto tanto en que Dragon Ball mantuvo siempre una fórmula en donde la muerte tenía muchísimo peso, pero no de manera convencional, sino que era usada para traer muchos nuevos elementos a la obra, los cuales no serían posibles u orgánicos sin las esferas del dragón y sus resurrecciones. Y en este caso no solo fue importante para que Goku se volviese más poderoso y adquiriese nuevas técnicas, sino que también fue la razón por la que Vegeta y Nappa terminaron viajando a la Tierra. Recordemos que ambos escucharon a Piccolo mencionando que Goku sería revivido gracias a las esferas del dragón, siendo este el ejemplo Es que es eso, o sea, cuando se dice lo de las muertes de Dragon Ball, el tema es que no se refiere a la gente a que no tengan peso en la historia, sino de que no tiene peso en el sentido de que sabemos que van a revivir. Esa es la vaina. No es porque digas, no, porque la historia... No, o sea, sí, que la historia a partir de las muertes ocurren vainas relacionadas con eso, sí. Pero los personajes van a revivir. Y ese es el punto, y es lo que dice la gente. Y como dices, mano, este video está yendo por otro lado. O sea, las críticas no van, o sea, no van por ahí. Cuando la gente dice que una muerte en Dragon Ball no tiene peso. O sea, la crítica va por otro lado. No. Están... O sea, es tipo, la crítica está por acá y este video está por acá. O sea, no. perfecto de que la muerte dentro de la obra abre una posibilidad narrativa, no la cierra. Marico, pero eso pasa en todos los animes, weón. O sea, los personajes a partir de eso hacen cosas. Por ejemplo, en Fullmetal, con la muerte de Huge, Roy, weón, se vuelve loco. O sea, vemos cómo se va ahí obsesionando con el tema de su amigo, toda esa vaina, la muerte. O sea, no sé, en muchos animes también pasa. Que no entiendo qué tiene especial lo de Dragon Ball, weón. Paso le está contando como si fuese algo único y exclusivo de Dragon Ball cuando no es así. O sea, la diferencia es que en Dragon Ball los personajes reviven después. Pero ya está, o sea, es lo mismo. Es la misma vaina que en otro anime, simplemente que aquí reviven y en otros animes no. La muerte de los guerreros Z en el arco Saiyajin tuvieron un peso enorme para la narrativa de la obra, sobre todo la de Piccolo. No solo que dicho personaje venía mostrando un desarrollo tremendo, pasando de un tirano con deseos de conquista a mostrar por primera vez sentimientos por alguien más, al punto de sacrificar su vida aún sabiendo las consecuencias de su muerte, sino que también fue la razón. Mira. Aquí, bueno, a ver, es que luego vinieron las de Namekusei, pero aquí se la doy. Porque la muerte de Piccolo, o sea, Piccolo, la única forma de que ocurría lo que ocurrió, o sea, tuvo que ser debido a su muerte. Se la doy aquí, weón. Las cosas como son, aquí sí. Este ejemplo sí me parece bueno. Porque, por ejemplo, Goku murió, ajá, pero fue solamente a entrenar y toda esa vaina. Pero Piccolo, weón, es como que vimos la evolución de Piccolo con su muerte. Este me parece un buen ejemplo.
principal por la que Bueno, Gohan y el resto se embarcaron en la búsqueda de las esferas en Namekusei. Literalmente, la única razón de ser del arco de Freezer es el deseo de Goku y compañía por revivir a sus amigos caídos en combate. Incluso Chaos, que ya había muerto y resucitado en el arco de Piccolo, tenía esperanzas de revivir con las nuevas esferas. Todos los fallecimientos presentes en el arco Saiyajin son la prueba irrefutable de que a su manera, la muerte en Dragon Ball tiene un peso enorme, por lo que la próxima vez que veas a alguien diciendo que Dragon Ball es malo porque la muerte no tiene peso y le quita atención, mencionale marico, quien diga que en Dragon Ball es malo por el tema de las muertes es estúpido, weón. O sea, sí es gente retrasada mental, pero, o sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, esto no... que la saga de Freezer, uno de los mejores arcos de todo el shonen en general, existe gracias a la muerte de Piccolo y los demás guerreros Z, y lo que sucede durante toda esa saga es simplemente cine. Sí, marico, una cosa no quita la otra, pero el punto es que van a revivir después, o sea, eso es verdaderamente el tema, ¿no? No va por ahí. O sea, no... A estas alturas creo que ya se entiende completamente mi punto y el por qué me parece ridículo criticar Dragon Ball por no tener peso en cuanto a muertes. Pero sigamos con dos ejemplos más. Y gracias a la muerte de Jiraiya existe el asedio de Pain. La muerte de Vegeta a manos de Freezer tiene un peso enorme tanto en su personaje como en Goku. Veníamos de Man, y gracias a la muerte de Huge existe el Rage de Roy con Envy, güey. conocer a un villano sumamente egocéntrico, orgulloso y malvado en el arco anterior, y que gracias a su llegada a la Tierra junto a Nappa, se desencadenó todo lo que vino después. Durante el arco de Freezer se nos mostraron nuevas facetas del personaje que ya he explayado mejor en otros videos que te recomiendo ver, y su lecho de muerte fue la situación que terminó de cerrar lo que Akira Toriyama Marico, imagínate Vegeta lo puta que fue Namekusei, weón, que fue asesinado por un bicho que tiene pinta de traba, weón. había preparado para el personaje hasta ese entonces. Vegeta lloró de impotencia al hablar sobre cómo Freezer lo usó durante tantos años, lamentándose el no haber podido acabar con esa situación por él mismo. Sin embargo, Eso es verdad que Freezer se basó, estaba abusando de monos, como debe ser. Freezer, el personaje más basado de Dragon Ball. deposita todas sus esperanzas en Kakaroto, aquel guerrero de clase baja que lo humilló en la Tierra, pero que al fin y al cabo era un Saiyajin como él, que acabar con Freezer era la manera de reivindicar a toda la raza. A su El personaje hace unos días. Pero es que siento vergüenza. vez, su muerte terminó de desarrollar esa etapa nueva que Goku estaba atravesando, la de Saiyajin. Finalmente, había aceptado con orgullo la sangre que corría por sus venas, autoproclamándose Saiyajin criado en la Tierra. Ya no sentía rechazo por su propia raza, ya no sentía asco por los Saiyajin. Gracias a Vegeta, Goku logró abrazar su herencia biológica y se motivó a acabar con Freezer de una vez por todas. Y es justamente cuando más adelante, otra muerte fue la que desencadenó uno de los mejores momentos de todo el manga y anime en general, Goku transformándose en Super Saiyajin. El asesinato de Krillin en manos de Freezer fue el causante de que despertara en Goku la leyenda a la que tanto le temía el tirano. Pero lo de Goku no fue un berrinche del momento y ya está. No es que solo se enojó por lo sucedido, pero en su mente estaba tranquilo porque Krillin sería revivido. Era todo lo contrario. Las esferas de la Tierra volvieron a existir, pero no podrían revivir a Krillin debido a que ya lo habían resucitado en el arco de Piccolo, es decir, consecuencia directa de su primera muerte. Y respecto a las esferas Consecuencia, o sea, marico, espérate. O sea, acaba de aquí darle la razón a la gente que dice lo de las muertes. Porque aquí Krillin no podía revivir y por eso se enojó. Pero después revivió. Y ese es el punto verdaderamente, y esa es la crítica que se le hace a Dragon Ball respecto al tema de las muertes. O sea, ahí está. de Namekusei ya ni siquiera existían y al menos Pero después volvieron a existir. en ese entonces, que volvieran a surgir era imposible. La furia de Goku que lo llevó a despertar al Super Saiyajin que habitaba en él era totalmente justificado. En la mente del personaje Sí, obvio, pero después en un futuro, y ese es el punto, y es lo que dice la gente, volvieron las esferas del dragón de Namekusei y ahí revivió Krillin. incluso a nivel contexto de la historia, no había solución a la muerte de su mejor amigo. ¿Y cómo es que Dragon Ball llegó a ese punto de la historia en donde Goku se transformó en Super Saiyajin haciendo historia en el mundo del manga y el anime? Literalmente gracias a la muerte.
¿Ven lo absurdo de argumentar que en Dragon Ball la muerte no tiene peso? ¿Ven cómo no es necesario traer a colación muertes permanentes como la de Bardock, número 16, Gohan del futuro, etc., para demostrar que la muerte en Dragon Ball sí que tiene peso e incluso mucho más que en otras obras? Por lo que si llegaste hasta acá, ya sabes qué argumentos podés darle a ese grupo que critica Dragon Ball bajo una mirada reduccionista y con cero capacidad de análisis. A ver, o sea, criticar a Dragon Ball solamente por las muertes, sí es algo, o sea, sí es bastante reduccionista, y sí. Pero, ya, el resto de cosas, coño. Lo que de ahora en más, el turno es tuyo. ¿Cuáles fueron las muertes de Dragon Ball que más te dolieron? ¿Cuáles Nada, marico, este video aquí. O sea, el bicho ya partió desde. O sea, partió marico defendiendo algo que XD, o sea, nada que ver, o sea, no.